Bien, lo cierto es que este tema se ha abordado desde el punto económico, desde el tema técnico, el tema de salud, pero hay un punto importante y es lo que repiten siempre las autoridades y que tiene que ver con que todo se puede hacer para mejorar esta situación, ¿no? Más hospitales, más oxígeno, más medidas restrictivas, pero nada va a funcionar si las personas y nosotros no cumplimos lo dispuesto, no nos cuidamos. ¿Qué está pasando? ¿Qué nos pasa? ¿Qué le pasa a la sociedad? ¿Qué le pasa al peruano? ¿Por qué es tan difícil acatar estas normas? Porque es cierto que ya se han estado dando reuniones sociales, fiestas infantiles, celebraciones, y hay esta sensación de que creemos que ya hemos superado la peor parte, cuando la peor parte, creo, o parece que todavía ni nos llega. Parece que estuviéramos aquí, en medio de... Vamos a conversar con el doctor Jorge Yamamoto, por cierto, él es doctor en psicología de la Universidad Católica, porque es necesario abordarlo desde este punto. Doctor, buenas tardes. Buenas tardes. Efectivamente, tenemos aquí un problema, una pandemia que tiene un importante componente de comportamiento, porque si los peruanos y los pobladores del mundo, ciertamente hay que decirlo, seguiríamos las medidas preventivas, el COVID estaría bastante bien controlado, pero es la conducta la que genera la apertura al virus. En la parte médica ya se sabe que no hay que aplicar el sentido común, sino la ciencia médica, y ahí ha quedado claro el tema. Pero en la parte conductual se sigue aplicando irresponsablemente el sentido común para resolver un problema técnico. Esto es similar a una familia que tiene un niño bueno, con gran potencial, pero que no obedece y no hace caso, y pone en riesgo su vida. Se le habla bonito, se le sigue hablando y no hace caso. Entonces, ahí los padres serían irresponsables en seguir hablándole, esperando que cambie, cuando después de varios meses no ha habido ningún cambio y hasta ha empeorado. Entonces ahí hay que llevarlo a un especialista, que es el psicólogo, y en unas 4 a 6 sesiones se acabó el problema. Lo mismo ocurre acá en escala masiva. Se sigue aplicando la misma estrategia que no funcionó antes y tampoco va a volver a funcionar, porque se requiere un enfoque científico de comportamiento social para resolver el problema. Ahora, la pregunta es, ¿cuál es ese enfoque? Así es. En primer lugar, hacer un diagnóstico preciso, porque hay una serie de suposiciones que no están empíricamente validadas. Es como una vacuna que a alguien se le ocurre y no se han hecho pruebas. Entonces, han aumentado, efectivamente es un hecho, los contagios de niños y adolescentes, pero no sabemos si es porque han salido a jugar al parque o es porque están aumentando los contagios de los padres porque están saliendo a trabajar y les llega con más intensidad a los niños y adolescentes, o una mezcla de ambas. Entonces hay un diagnóstico que no tiene por qué durar meses y no tiene por qué ser sumamente complicado para un especialista. Obviamente si lo hace un economista, lo hace un médico, va a salir cualquier cosa. Identificar el mínimo número de factores que explican la máxima variación de los contagios. Y una vez que se identifican esos patrones, que no suelen ser muchos, atacar esos 4 o 5 focos con un plan de cambio de conducta diseñado a medida. Y así se reduce este nivel de contagio sin tener que hacer intervenciones genéricas, ¿no? No hay que cortar el brazo para sacar el chupo, y a veces están cortando el brazo derecho cuando el chupo está en el codo izquierdo. Entonces, el tema a veces sale por la culata, porque ¿qué ocurre si no es los domingos, si no son las reuniones familiares lo que está ocurriendo? Entonces, el cancelar la salida de los domingos tiene una serie de efectos negativos que los vemos por las redes, pero no soluciona el problema de fondo. En suma, una aproximación científica desde la
disciplina del comportamiento social. Correcto. Y doctor, esto, digamos, se escucha bastante bien, pero es complicado llevarlo a la práctica. ¿Cómo cree usted que debería enfocarse y actuarse en ese sentido? ¿Cómo se puede hacer este diagnóstico del que usted nos menciona? Que es cierto, es importante porque no sabemos conductualmente a qué nos estamos enfrentando, porque ya es un tema de la mente, el pensamiento, las vivencias y las cosas que son absolutamente personales, que son un universo además diferente en cada ser humano. Claro, para un especialista de otra disciplina le puede resultar complicado, pero existe en el Perú un número no superabundante, pero sí existen especialistas que pueden y han manejado temas de esta naturaleza. Dicho de una manera ilustrativa, aquí, por ejemplo, un camino es tomar la muestra de las personas contagiadas. Si queremos enfocarnos en niños y adolescentes, hacer primero una evaluación cualitativa abierta para que nos cuenten cuáles han sido sus contactos posibles. Sobre eso, se puede hacer en 3 o 4 días, dependiendo de los recursos humanos disponibles, se genera una prueba psicométrica, no es una encuesta al aire, sino hay una serie de procedimientos internacionales estandarizados para hacer una prueba cuantitativa. Luego esa prueba cuantitativa pasa por unos análisis, por ejemplo el análisis factorial, que va a identificar el número mínimo de combinaciones, de interacciones sociales que predicen el máximo de la varianza del contagio. Y así se tienen los factores de contagio, que es una combinación de personas, circunstancias y características demográficas, de edad, de nivel socioeconómico. Y sobre cada punto se hace un plan enfocado, que es relativamente simple y se hace en las empresas, se hace en las zonas comunitarias, y con eso tenemos un plan especializado y no una aplicación del sentido común que, como ya hemos visto, no sirve para nada. ¿Será, doctor, que esta pandemia mundial nos interpela también como seres humanos a una de las cosas más básicas, que es la solidaridad, el pensar en el otro, en el prójimo, en que no solamente me puede afectar a mí, sino que también a mi familia, y si no es a mi familia, a mis compañeros de trabajo o a las personas que viven en mi alrededor? Y que esto quizá nos demuestra que en el fondo a veces somos muy egoístas y no pensamos en el otro. Ese es un excelente punto, pero incluso yo lo vería a un nivel más básico, ¿no? Que es la atención y la conducta consciente. Porque no es solo que voy a contagiar a los demás, es que me puedo morir. No es que no me interese mi familia, sino que no conecto mi conducta de salir a la barra con la posibilidad de que vaya a poder contagiar a mi familia en ese momento, ¿no? No pasa nada, a mí no me va a ocurrir, o simplemente borrar todos estos pensamientos y estar ganado por el entusiasmo y la euforia de la reunión familiar o del aniversario de mi club. Ese es el punto central. Por eso, cuando las campañas de comunicación apelan a la responsabilidad, pareciera que se está perdiendo tiempo y dinero, porque es una cosa que egoístamente me conviene, solamente que se activa el comportamiento automático, el hábito de lo que hemos hecho siempre, sin darnos cuenta que ahí ya estamos teniendo un riesgo para nosotros mismos. Ese es el punto que hay que atacar, cambiar la conducta automática por la conducta reflexiva y consciente. Y ese va a ser el pequeño giro que va a generar un gran cambio. Siempre hay que incluirnos, ¿le hemos perdido el miedo al virus o quizá será que estamos viviendo como en negación? Nos rehusamos a enfrentarnos a esta realidad que es diferente, que nos ha traído una serie de cambios y que probablemente nos dice que nunca más vamos a poder vivir igual, porque este tipo de situaciones de pandemias siempre generan cambios sociales profundos.
Sí, de acuerdo. Creo que hay varios aspectos, pero los más importantes son uno individual y uno social. El peruano en particular, pero el ser humano en general, es optimista, ¿no? Y los peruanos más, porque como la hemos tenido tan difícil, si pensamos mucho en el lado negativo, nos quedamos paralizados y deprimidos en nuestras casas. Entonces, el optimismo peruano es, no pasa nada, vamos a salir adelante. Y eso que nos ha ayudado a surgir ahora termina siendo letal, Nos juega en porque contra. salgo a la calle, no guardo distancia, me arriesgo y dicen no va a pasar nada. Por ejemplo, una frase muy común es si no me mata el COVID me muero de hambre. Pero ahí hay un error lógico, porque muerto de COVID o en el cuidados intensivos no voy a alimentar a la familia y encima voy a endeudarlos de por vida. Entonces ahí demostramos cómo son estos sesgos, es decir, que se corta la realidad para hacerla menos amenazante. Y por otro lado hay un factor social, y es que las señales que se han dado desde el Ejecutivo han sido terribles. Se hizo un diagnóstico y se anunció que los resultados iban a ser catastróficos y ahora somos campeones mundiales de las muertes por millón, no solamente en la región sino en el mundo. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Que había una señal: no salgan, no nos acerquemos, hay que tener vigilancia policial y militar. Pero manteniendo la norma, se fue reduciendo el control militar y policial y la gente que interpretó, no pasa nada, Así es. sigamos lo de siempre. Ya todo volvió a la normalidad. Eso se oficializó, exacto. Después eso se oficializó, entonces la señal que se ha dado es, no pasa nada, se acabó el virus, porque la gente no está siguiendo las estadísticas, hay un número muy limitado de personas que siguen las estadísticas, pero al final es tan terrible que la bloqueamos y nos olvidamos. Exacto, por eso los trucos psicológicos que están ocurriendo en el cerebro de los peruanos es fundamental. Y ojo, no es solo de los esforzados vendedores ambulantes, sino está a todo nivel. A todo nivel. A todo nivel, doctor, yo le doy la razón absolutamente, porque en mayor o menor grado creo que nos pasa un poco a todos, ¿no? Este cambio rotundo de un momento para otro, de un día para otro, de un mes para otro, es muy fuerte, es muy difícil de asimilar y a veces uno suele hacer eso, ponerse en negación, bloquear para no aceptar que estamos en una realidad difícil, en una realidad dolorosa. Y antes de terminar, doctor, con esta entrevista, quisiera pedirle por favor algunos consejos para las personas para poder afrontar esta situación y también con respecto a los menores, porque nuevamente van a estar completamente restringidos a sus salidas con solamente 30 minutos al día y sin ningún tipo de contacto, y esto es difícil también de manejar para ellos. Sí, efectivamente, yo creo que hay dos grandes invocaciones, ¿no? Al Ejecutivo para que deje de utilizar el sentido común y el ojímetro en el ámbito del comportamiento y que le dé un papel que tiene protagónico y preventivo, ¿no? Porque si se corta el contagio, no vamos a necesitar tantas camas UCI, que se invierta eso en prevención sin descuidar, por supuesto, las camas. ¿Y de qué se trata? De hacer un diagnóstico que no tiene por qué tardar más de 15 días y hacer planes enfocados, específicos, que no tienen que ser por regiones, sino por foco conductual. Y después se cruza por edad, por región, lo que sea. Y que después de que una primera fase de un mes intensiva de ese cambio se vaya generalizando. Y esta es una oportunidad, porque no solamente frenaremos el COVID, sino empezaremos a generar una ciudadanía responsable, una ciudadanía que tiene hábitos saludables y hábitos de buena convivencia. Paralelamente, las recomendaciones van a la familia, y acá la madre tiende a ser la más responsable y la más consciente. Entonces, una fase de disciplina, ¿no? De obligar a todos los miembros de la familia que sigan las normas básicas: distanciamiento, máscara y lavado de manos.
pero ahora estamos viendo que los expertos nos dicen el virus está llegando a casa porque se sale de control. Mantener dentro de casa esas normas. Las expresiones de afecto hay que intensificarlas, pero adaptadas a esta nueva situación. Esto es importante porque si hay contagio de las reuniones familiares, quiere decir que en alguna familia llegó primero el virus. Entonces, si atacamos el contagio en la familia nuclear, papá, mamá, hijos, no, ahí le cortamos el cable al COVID y no la trasladamos a las otras reuniones. Eso es más importante que la reunión social. Entonces, que las madres mantengan una visión de reto. Esto es importante. El COVID, si se ve como amenaza, nos va a deprimir y nos va a estresar. Pero si se ve como un reto, de que tenemos, es como un videojuego, que tenemos 3 armas, la distancia, la máscara y el lavado de manos. Y ahí percibimos que tenemos control y damos una visión optimista, realista en la familia, y así reducimos la ansiedad, reducimos la depresión y reducimos el riesgo de estrés postraumático. Si los niños escuchan todo tragedia, que está bajo control y responsabilidad, estamos pagando una enorme cuota inicial para una serie de problemas de conducta ciudadana, de responsabilidad, de ansiedad y sobre todo de riesgo de vida. Así es que ahí tenemos que concentrarnos también en la familia. Bien, doctor, muchas gracias. Interesantísimo su punto de vista, y qué importante algo que usted ha dicho, ¿no? No verlo con miedo, no verlo como una amenaza, sino como un reto, como algo que podemos ganar, que podemos superar, y esto nos va a dar nuevas luces, nuevos ánimos para poder superar de manera responsable la pandemia del coronavirus. Muchas gracias, doctor Yamamoto. Gracias a usted. Buenas tardes. Muchas gracias. Bien, nosotros tenemos que hacer una breve pausa. Regresamos con más.